Hola, el día de hoy hablaremos sobre las reglas del método sociológico de Emilio Durkheim. Emilio Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés. Él creó el primer departamento de sociología en Francia. Asimismo, es considerado como uno de los padres de la sociología junto a Marx y Weber. También, en el año de 1896 creó una revista donde se publicaron trabajos sociológicos y antropológicos. De esta manera, hizo del estudio de la sociedad una nueva ciencia. Toda ciencia tiene un objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales. ¿Qué es un hecho social? Un hecho social son los modos de pensar, sentir y actuar de una persona. Sin embargo, estos hechos sociales son externos y dependen de la influencia del medio. Si existe alguna oposición con respecto a estos hechos sociales, normalmente hay presión y coerción sobre la persona que no está de acuerdo con el sistema, lo que demuestra que los hechos sociales son externos e impuestos. De esta manera, podemos decir que los hechos sociales son realidades externas y coercitivas, es decir, que ejercen influencia y condicionamiento en la especie humana. Por lo anterior, Durkheim refiere que no hay acontecimientos humanos que no puedan llamarse sociales. Es decir, todo lo que ocurre en el medio social es producto de la interacción con el otro, como los aprendizajes, las experiencias que constituyen la manera en que nos relacionamos con otros grupos sociales. La conducta de las personas, los modos de pensar y de sentir están mediados de dos maneras. La primera, de manera formal, constituida a través de leyes, códigos, reglamentos o constituciones. Son objetos materiales de los cuales pueden acceder las personas para conocer cuál es la manera apropiada de comportarse en un determinado contexto. La otra manera es la manera informal, constituida por modas, ideas, creencias, costumbres y tradiciones, incluso por la educación que hemos interiorizado. Son subjetivas, es decir, informales o inmateriales, que tienen un valor muy significativo para la cultura. Los hechos sociales materiales y los hechos sociales inmateriales tienen el mismo nivel de importancia. Ambos son externos y coercitivos e influyen en el comportamiento, sentimientos y formas de hablar de una comunidad. Son externos e impuestos por el medio social. Los hechos sociales tienen tres características. Cuando menciono que son exteriores, me refiero a que se dan a nivel social. Un ejemplo claro son las tradiciones y las costumbres. La segunda característica es la coercitividad. Incluye los valores, las creencias, las normas y las leyes sociales que modulan el comportamiento de las personas y tienen conocimiento de que si violan alguna ley o alguna norma, tendrán una consecuencia social. Luego, la tercera característica es la de colectividad, donde el hecho social es parte de la cultura, es decir, incluye al grupo social en su totalidad. Durkheim refiere que las normas y las reglas mantienen la estabilidad social y la armonía en el sistema, dado que asigna tareas y actividades a realizar para su buen funcionamiento, a nivel económico, político, social y cultural. También hace mención de dos sociedades. La primera es la comunidad primitiva. En esta comunidad, cuando una persona cometía algún delito o alguna falta grave al sistema social, tenían el derecho de ser represivas, sancionadas fuertemente de forma física y desterradas de su territorio por haber cometido un delito o una fechoría. También menciona las sociedades orgánicas, que da un gran valor e importancia a la familia, generadora de valores, creencias y normas que formarán a un buen ciudadano y de esta manera prevenir el delito. Consideren que la familia es la base o el órgano principal y fundamental de la sociedad. Durkheim refiere que en ocasiones no nos damos cuenta de los hechos sociales que están vigentes en un determinado momento o en un ambiente, dado que hemos sido condicionados o influidos para realizar ciertos actos. Sin darnos cuenta,
de que los hechos sociales siempre están presentes y que no necesariamente tienen que ser violentos para existir. Un hecho social puede clasificarse en 3 categorías. La primera es la morfológica, incluye la estructura social, como el sistema político, educativo, religioso, cultural y social. En cada uno de estos sistemas existe la participación ciudadana y la regulación de la conducta de las personas. La segunda categoría es la institucional. Incluye los hechos sociales materiales y los hechos sociales inmateriales. Y la tercera categoría es la de corrientes de opinión. Incluye las modas, los movimientos sociales o ciertas tendencias que tienen un corto tiempo de duración y cobran más o menos fuerza en la colectividad e influyen en la subjetividad, es decir, como sentimientos, pensamientos o creencias respecto a algo. Algunos ejemplos de hechos sociales son la educación, presente desde el nacimiento de la persona y que poco a poco adquiere otros hechos sociales, como la religión, las costumbres, el lenguaje y las creencias, por mencionar algunos. Es claro que estos hechos sociales proporcionan una identidad cultural que, a través de las acciones organizadas, cotidianas y respetadas, han influido en la persona. Sin embargo, una persona puede oponerse al mandato colectivo o a la identidad cultural. Al hacer esto, fortalece su individualidad, pero la ruptura de estos hechos sociales puede traer consecuencias en su contra, como la censura, la reprobación o el castigo, dependiendo de la cultura o del país. Ahora procedemos a evaluar los hechos sociales a partir del método sociológico, desde una aproximación científica al estudio de la sociedad. Para esto, es necesario que sepas que la sociología se independizó de la filosofía. Asimismo, marca los límites con la psicología, porque se ocupa del estudio de las conciencias individuales. Recuerda que la sociología tiene un objeto de estudio, que es el hecho social. Por ello, es considerada una ciencia autónoma e independiente de otras. Las reglas del método sociológico establecen que el hecho social debe ser observable, cuantificable, medible y, por lo tanto, tratado objetivamente. Los hechos sociales son propios de cada país. Por ejemplo, el matrimonio, el suicidio o la alta tasa de natalidad. Esos hechos sociales son objeto de estudio de la sociología, que a través de la observación de datos estadísticos se pueden deducir ciertas cuestiones sociológicas de gran importancia. Durkheim establece las reglas para estudiar los hechos sociales. La primera regla es considerar que los hechos sociales son externos a las personas. La segunda regla establece que los hechos sociales son observables. La tercera regla cuantifica los hechos sociales para determinar cuántas personas están en la misma situación. La cuarta regla establece que el hecho social debe de ser diferenciado de los hechos patológicos. Para esto, Durkheim propone 3 aspectos. El primero establece que un hecho social se produce en la media de la población. El segundo punto establece que una vez que se ha aplicado la investigación y se tienen los resultados, estos deben de coincidir con la vida colectiva de la sociedad. El tercer punto comprueba que el hecho social coincida con la realidad, y más si es un hecho social nuevo. De esta manera se demuestra la relación entre el hecho social y la colectividad. La quinta regla clasifica las sociedades para compararlas y de esta manera agrupar hechos sociales y facilitar la interpretación. En la sexta regla, el investigador debe buscar la causa que produce el hecho social y la función que desempeña, o los efectos que produce. Para ello, es necesario buscar un grupo colectivo para saber qué piensan. Es importante decir que este grupo de personas debe de estar relacionada con el objeto de estudio, es decir, con el hecho social. Finalmente, la metodología estudia las causas de los hechos sociales a detalle, dado que no hace generalizaciones, y estudia al hecho social como una cosa observable, medible y comprobable. Es así que el método sociológico es exclusivo de una ciencia autónoma.